cerebrócido. Y escuchen el nombre, cerebrócido, nos hace referencia pues, precisamente al sistema nervioso central. Entonces, este cerebrócido o estos cerebrócidos se encuentran revistiendo los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Ya no necesito recordarles cuáles son los órganos del sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, si a la ceramida, o sea, a estos dos, se le pega un oligosacárido en este caso ahora, bueno, pues lo que vamos a obtener es una biomolécula que se llama gangliósido. Y escuchen otra vez el nombre. ¿A qué nos hace referencia ahora el término gangliósido? Bueno, pues nos recuerda a los ganglios nerviosos, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentran los ganglios nerviosos? En el sistema nervioso periférico. ¿Sale? Bueno, estos cerebrócidos, estos gangliósidos, van a formar parte, como les decía, de los axones de las neuronas del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, ¿sí? Comúnmente en ambos, muchachos, ¿sí? O sea, no es que este lo vaya a encontrar solamente en el sistema nervioso central y este solamente en el periférico, pero predominan, pues, ¿sí? Voy a encontrar más cerebrócidos en el sistema nervioso central y más gangliósidos en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, no solo uno y otro, ¿verdad? No exclusivamente, pero sí en mayor proporción formando pues lo que conocemos como la vaina de esfingomielina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no, ya lo vamos a platicar cuando nos toque ver el tejido nervioso. ¿Sí? Entonces forman exactamente, me dicen por acá, como una capa, ajá, formando exactamente como una capa que cubre a los axones para acelerar la velocidad del impulso nervioso. ¿Sale? Bueno, me complementaban acá. Ganglios nos recuerda al sistema nervioso periférico, no necesariamente, o sea, sí pues, pero hay otro tipo de ganglios, los ganglios nerviosos, ¿sí? Ya lo veremos cuando sea el momento, ¿sí? Pero bueno, entonces ganglios del sistema nervioso, los ganglios periféricos. El ácido hialurónico y el glucólico que se usan para la piel son lípidos, no, no son lípidos, son polisacáridos. De hecho, ahorita vamos a platicar de ellos, ¿sí? O sea, tienen una base como en un ácido graso, pero acuérdate que un ácido graso solito no es un lípido, ¿sí? No son lípidos. Ahorita vamos a platicar precisamente de ellos. Pero bueno, entonces, pues esfingolípidos es un tipo de lípidos de los que quería platicar antes de pasar a nuestro siguiente, ¿sí? Ok, fíjense que estoy sintetizando un poco aquí el tema en general, porque nos tocaría, si tuviéramos pues por ahí una sucesión común, ver a los lípidos insaponificables, pero cuando nos toque platicar de histología, en realidad a estos no los voy a tocar. Si recuerdan, a estos ya los hemos tocado, por ejemplo, en el sistema endocrino o en inmunología o no sé. Entonces, estos ahorita los dejamos de lado, ¿sí? Y vamos pues a otro tema que sí vamos a tocar muchísimo, muchísimo, muchísimo en histología, ¿sí? Los carbohidratos. A ver, me preguntan también, síntesis de proteínas, ¿no lo vamos a ver? No, no. O sea, tal vez sí, pues, pero no. Si nos sobra un poquito de tiempo, que lo dudo mucho, sí, pero no. Porque les recuerdo que ahorita no quiero ver la gran cosa sobre ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, esto de la traducción del ADN para sintetizar una proteína no lo vamos a tocar en histología. Entonces, no me gustaría, tocarlo ahorita, ¿sí? Si nos sobra un poco de tiempo al final, pues sí, ¿no? Pero ahorita me quiero enfocar a lo que sí vamos a tocar muchísimo en histología. Que recuerden que estas primeras semanas son para precisamente prepararnos para ese tema pesado que quieren. Bueno, vamos pues acá con los carbohidratos. Y pues yo creo que no necesito recordarles, chicos, la cuestión con la denominación de estas biomoléculas. O sea, está perfectamente bien que yo les diga carbohidratos, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Todo el mundo le va a decir carbohidratos, pero viene, o sea, ese nombre viene de una composición errónea que se tenía sobre estas biomoléculas, porque antes nosotros pensábamos que era una cadena de carbonos y que los grupos funcionales eran algo así, ¿sí? O sea, una molécula de agua.
¿sí? Pensábamos que eran cadenas de carbonos pegados a moléculas de agua, porque los equipos de infrarrojo que se utilizaban antes, pues simplemente arrojaban como el espectro de emisión de los átomos que formaban a la molécula, ¿sí? Pero luego desarrollamos por ahí algunos métodos de imagen, como la resonancia magnética, ¿sí? Que nos permitían ver cuál era la orientación de estos elementos, de estos átomos, y su posición exacta. Entonces vimos que no eran así, ¿sí? En realidad lo que vemos en un carbohidrato, en un monosacárido, es algo así, ¿no? Eh, 1H, creo que están acostumbradísimos a ver esto, ¿no? Y un protón y 1H, ¿sí? Y si nos fijamos, pues, si nos fijamos, sí es más o menos lo mismo, ¿no? Nada más que aquí nosotros pensábamos que estos elementos se organizaban formando una molécula de agua, así, ¿no? Si se fijan, así forma una molécula de agua, ¿no? Y eso es lo que pensábamos. Pero vimos que estos dos protones y este oxígeno se organizan más bien formando, o bueno, enlazándose como un protón y como un OH, ¿sí? Un protón y un OH, ¿sí? Entonces no son agua, sí son los mismos elementos, ¿sí? Sí son dos hidrógenos, miren, dos hidrógenos, aquí están, y un oxígeno, ¿verdad? Sí, pero no formando agua. Entonces, pues, por eso nosotros pensábamos que era una molécula de agua pegada a un carbono, ¿sí? Entonces, bien fácil dijimos, ah, pues es un carbono hidratado con una molécula de agua. Y de ahí dijimos, ah, pues se llaman carbohidratos. Pero bueno, pues les digo, ya con métodos de imagen más avanzados, pudimos ver cuál era la posición exacta y la orientación de estos elementos. Y vimos, pues, que no es una molécula de agua hidratando este, a un carbono, ¿sí? Entonces, exactamente me dicen por acá, de esta forma ni siquiera cumplirían eso de los cuatro enlaces del carbono, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, pues ya vimos, ¿no? Y pues yo creo que sería el nombre adecuado para estas moléculas de acuerdo a su enlace. Sería glúcidos, ¿sí? Pero ya decíamos, pues, o sea, en realidad es muy poca la gente que los llama glúcidos. Y está perfectamente bien que les llamemos carbohidratos, ¿sí? No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, la denominación adecuada es glúcidos por el tipo de enlace que los une, ¿no? Se llamaban o les decíamos carbohidratos por esta creencia de que una molécula de agua estaba unida a un carbono, ¿sí? Que hidrataba a un carbono y bueno, por eso le llamamos carbohidratos. Pero bueno, el nombre adecuado es glúcido. No importa, como ustedes le quieran decir. Ya ahora que me digan hidratos de carbono, pues eso sí ya es irse muy lejos, ¿sí? Entonces, pues tampoco abusen. Pero bueno, tampoco pasa nada, pues, ¿sí? Tampoco pasa nada. Ok, muy bien. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre su posición, porque yo creo que recuerdan que por ahí hay algunas reglas para identificarlos, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito más en estos carbohidratos. Decirles azúcares también es correcto. Pues es correcto en cierta parte, ¿sí? Hablando de los más básicos. Pero llamarles azúcares, pues ya es un término, ¿cómo decirlo? Como arcaico, ¿sí? Ya muy viejo, algo que ya no deberíamos utilizar. Porque, repito, cuando los íbamos descubriendo, cuando apenas los estábamos estudiando, pues estudiábamos a los más simples, ¿no? Y resulta que esos carbohidratos más simples, pues tenían precisamente un sabor dulce, ¿no? Porque estudiamos, por ejemplo, a la glucosa o a la sacarosa o a la fructosa, los más simples. Pero a medida que los fuimos estudiando más a profundidad, fuimos conociendo más de ellos, pues fuimos viendo más de sus propiedades y vimos que no se trataba solamente de eso, ¿sí? Entonces, pues, o sea, está bien, se entiende, pero es un término que ya no deberíamos utilizar, ¿no? Para referirnos, pues, a este tipo de biomoléculas, porque solo algunos tienen esa propiedad de ser dulces, de ser azúcares, ¿sí? Entonces, pues, no, mejor llamarlos glúcidos,
Pero bueno, carbohidratos, glúcidos, no pasa nada, son lo mismo. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esos, ¿no? Quiero profundizar un poquito más en esto de las funciones, porque aquí quiero hablar mucho de esta función estructural, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito en esto de la función estructural. Yo creo que todos recordamos que su principal función es el aporte energético, ¿verdad? Este, Su principal función es el aporte energético. Son nuestra fuente inmediata de energía. Y ojo con el término porque luego se me olvidaron muchos de esto y ahí andaban confundiéndose en las preguntas de los exámenes. Entonces, mucho ojo con lo que voy a decir a continuación para que no se me confundan más en estas cuestiones, ¿sí? Porque hubo por ahí confusiones que sí me sacaron de onda. Así que vamos a ver qué cosas pasan aquí. Bueno, su principal función es la energética, o bueno, una de sus principales funciones, ¿no? Es el aporte energético. Son, de hecho, vamos a anotarlo aquí, son nuestra fuente inmediata de energía, ¿sí? Y quiero hacer énfasis aquí, pero no la única, ¿sí? Porque ya lo hemos platicado, obtenemos energía de los carbohidratos, sí, también de los lípidos y de las proteínas. O sea, son nuestra fuente inmediata, los primeros que utilizamos, pero no son los únicos, ¿sí? No es la única fuente. Y tampoco es que sean la fuente inmediata y ya, listo. Lo que no utilice lo voy a excretar. No, porque también sirven como una reserva. Pero bueno, ahorita platicamos de eso, ¿sale? Entonces son una fuente inmediata de energía. Ya saben que nuestros carbohidratos, o bueno, de nuestros carbohidratos, el que más nos interesa es la glucosa, ¿sí? Y de esta glucosa, pues nosotros obtenemos una buena cantidad de energía, ¿sí? Después de todos los procesos por los que pasa una sola molécula de glucosa, nosotros podemos obtener 38 moléculas de trifosfato de adenosina, ¿sí? ATP, pues. Bueno, entonces, pues de una sola molécula de glucosa yo obtengo una gran cantidad de energía por todos los procesos que ya hemos visto. Pero pues recuerden que puedo obtener cantidades similares por medio de proteínas o mucho más por medio de los lípidos, ¿sí? Entonces, fuente inmediata son los primeros que utilizamos, pero no los únicos. Además, son la fuente inmediata, pero también son una fuente de reserva, ¿vale? Ok, y les decía que quiero profundizar un poquito más en esto de la función estructural porque precisamente van a cumplir una función de estructura. Y aquí les tengo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos en otros organismos. Por ejemplo, la celulosa. Yo creo que ustedes la celulosa la pueden relacionar con la pared celular de las células vegetales. La quitina con la pared celular de los hongos, ¿sí? Pero por acá les pongo uno un poquito más complejo, del que me preguntaban hace ratito, el ácido hialurónico, ¿sí? El ácido hialurónico eh, forma parte de un polisacárido estructural, ¿sí? Un polisacárido estructural que nosotros vamos a encontrar en muchos de los tejidos que nos forman. Entonces, este ácido hialurónico, vamos a ponerlo aquí, es un polisacárido, ¿sí? Un polisacárido. Vamos a ver ahorita qué es un polisacárido, ¿sí? Entonces, este polisacárido lo vamos a encontrar formando parte, por ejemplo, del líquido sinovial, del humor vítreo de los ojos y de algunas otras estructuras líquidas, ¿no? Vamos a ponerle por ahí, etc. Ok, esta. Vamos a encontrar, por ejemplo, una de las que vamos a estar hablando mucho, mucho, mucho más adelante, ¿no? Vamos a poner por acá, el colágeno. ¿Qué aguas aquí, eh? Colágeno es una proteína, ¿sí? El colágeno es una proteína.
pero a este colágeno nosotros le vamos a llamar más bien glucoproteína, ¿sí? ¿Qué significará eso de glucoproteína? Bueno, una glucoproteína es una molécula que está formada, proteína, obviamente, ¿sí? Y esta proteína, pues ya saben, ¿no? Es una cadena polipeptídica, ¿sí? Y el prefijo gluco nos hace referencia, pues precisamente a un glúcido. ¿Sí? Entonces, esta glucoproteína nosotros la vamos a encontrar formando parte de algo que nosotros vamos a definir más adelante como la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos, ¿sí? Entonces, al colágeno lo vamos a mencionar muchísimo, 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 ¿sí? En el tejido conjuntivo. Entonces, esto del colágeno va a ser como una proteína o una glucoproteína precisamente que está formado por los famosos glucanos, ¿no? Los glucanos. Entonces, estos glucanos van a ser como unas pequeñas cadenas de polisacáridos que están así como ramificadas así de esta forma. Entonces, estos glucanos o estos glucosaminglucanos van a formar como esta especie de cepillos, ¿no? Y esta es la porción glucosídica del colágeno. Entonces, este es un glucosamín glucano, ¿no? Y bueno, pues decíamos que tienen un componente peptídico, ¿verdad? Entonces por ahí nosotros vamos a encontrar que una proteína va a formar así como una hebra que se va a extender de manera longitudinal. Entonces, esta glucoproteína va a servir como una raíz para estos glucosaminglucanos. Entonces nosotros vamos a ver que estos glucosaminglucanos, ¿sí? Se van a ir extendiendo por toda la proteína, ¿sí? Y van a formar esta especie como de proyecciones que van a servir como puntos de unión con otras proteínas. Entonces estos glucosaminglucanos y estas proteínas, componentes polipeptídicos, van a formar un conjunto muy, muy grande, muy, muy complejo de proteínas, de glucoproteínas, pues, que se van a enlazar unas con otras. Entonces, imagínense, miles de estas fibras de colágeno que se unen unas con otras, ¿no? Entonces, vamos a ver que por acá, ahorita van a ver a dónde voy con todo esto, ¿no? Que por acá tengo otra fibra de colágeno, ¿no? Y aquí tengo otro conjunto de glucosaminglucanos, ¿no? Entonces estas fibras, fíjense, se van a enlazar unas con otras y van a formar uniones muy estrechas, muy, muy estrechas, ¿sí? Que les permiten, pues, precisamente formar como una especie de estroma, de parénquima, que nos permite servir como un medio de inmersión para precisamente las células del tejido conjuntivo. Entonces aquí nosotros veremos que estos se van a enlazar y van a formar aquí como un entramado de glucoproteínas. Entonces este entramado de glucoproteínas va a formar a lo que nosotros llamamos las fibras de la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces estas fibras de la matriz extracelular van a proveer de una estructura, ¿sí? A nuestros tejidos conjuntivos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a este colágeno, ¿no? Que como dijimos, se entrelaza muy estrechamente, ¿sí? Una fibra con otra. Y como dijimos, forman un estroma, un parénquima, para que nuestras células puedan existir y puedan cumplir su función, ¿sí? Entonces, estos carbohidratos que tienen una función estructural van a ser pues principalmente polisacáridos, ¿no? Decíamos ahorita, el líquido sinovial o el humor vítreo de los ojos, o podemos poner también como ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces como función estructural, precisamente los polisacáridos, pero unidos a una proteína, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es eso de una glucoproteína? Pues una biomolécula que tiene un componente polipeptídico, ¿sí? Una proteína pegada a un glúcido, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo clasificamos esos glúcidos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo esto? Yo creo que sí. Decíamos pues que los carbohidratos tienen como principal función el aporte energético, ¿sí? Son nuestra fuente inmediata, pero también los podemos utilizar como una reserva. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos una buena cantidad de glucosa, ¿no? De carbohidratos, vamos a pensar que, no sé, me como unos 10 chocolates. Bueno, de esos 10 chocolates, pues para existir tal vez yo necesito nada más uno, dos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el resto de chocolates que me comí? ¿Los voy a excretar? Tal vez. ¿Alguna porción? Tal vez, ¿sí? Pero otra porción todavía va a ser útil. Otra porción de esos carbohidratos todavía la puedo utilizar. Entonces, a esa glucosa de la que estaba hecho ese chocolate, a esas miles de millones de moléculas de glucosa, las voy a polimerizar, ¿sí? Voy a agarrar una glucosa y la voy a enlazar a otra y a otra y a otra, ¿sí? Y a otra molécula de glucosa hasta que formemos una cadena bien larguísima, ¿sí? De alrededor de unas 50,000 subunidades de glucosa. Entonces yo ahí tengo muchísimos monosacáridos, ¿sí? Que van a formar a un polisacárido que se llama glucógeno. Entonces este glucógeno yo lo voy a, escuchen, almacenar, ¿sí? Al glucógeno lo voy a almacenar en el hígado, ¿sí? En el hígado o en los músculos, para que cuando baje la reserva de glucosa, ¿sí? Cuando yo empiece a hacer actividad, cuando ya, no sé, me levante del sillón, deje de ver la tele y me vaya a correr o me vaya a jugar fútbol, entonces, pues ese glucógeno, esas 50,000 unidades que me sobraron de glucosa, las empiece a utilizar, ¿sí? Cuando empiece a activar los músculos y cuando empiece a metabolizar por ahí algunas otras biomoléculas para que pues haya un aporte energético continuo y no me vaya a quedar sin glucosa, ¿no? Entonces, acuérdense lo que dijimos, los carbohidratos los podemos utilizar como una fuente inmediata de energía, ¿sí? Pero si me sobran, pues no los voy a excretar a todos, no los voy a eliminar, los voy a almacenar, ¿verdad? Y los voy a almacenar polimerizando a la glucosa, formando un polisacárido que se llama glucógeno, ¿sí? Y este glucógeno, pues nosotros, o a este glucógeno nosotros podemos acceder eh, cuando haya esta actividad metabólica, ¿no? Bueno, y pues por ahí vamos a ver que estos carbohidratos también sirven como marcadores o receptores celulares, ¿sí? Yo creo que recuerdan cuando platicamos de la membrana plasmática, ¿no? Que decíamos, por ahí nosotros tenemos una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Pero en esa doble capa de fosfolípidos, pues puede andar por ahí una proteína transmembranal. Listo. Ok. Entonces, esta proteína transmembranal se puede pegar por ahí también a un oligosacárido. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bueno, 9 monosacáridos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Un componente glucosídico, un glúcido, y un componente proteico, una proteína, ¿sí? Que tengo entonces una glucoproteína, ¿sí? ¿Y qué funciones cumplían estas glucoproteínas? ¿Sí? ¿Qué funciones cumplían estas glucoproteínas en nuestras células? Pues recuerden que recibían un estímulo del exterior, se pegaban por ahí a una molécula que se llama ligando. Ya van a estudiar eso, ¿no? A un ligando. Y cuando se unen a esta molécula, pues desencadenan una función vital. Vamos a pensar, por ejemplo, am, la unión de una hormona a una célula para activar
la biosíntesis de algún eicosanoide, ¿no? La biosíntesis de prostaglandinas, ¿sí? Entonces, pues para que funcione esta molécula activadora en nuestras células, tiene que existir una glucoproteína que sirva como un receptor, ¿sí? O no sé, otro ejemplo. eh, Vamos a decir que esta es la membrana de un neutrófilo, ¿no? La membrana de un neutrófilo. Y este neutrófilo debe decidir cómo va a actuar ante una infección en el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, esa información se la va a dar la interleucina 8, ¿se acuerdan, no? Junto con los patrones moleculares, ¿sí? Para desencadenar ya sea la fagocitosis o alguno de sus otros mecanismos, ¿sí? Y fíjense pues la función vital que tiene esto, ¿no? O como marcadores, vamos a pensar en otro caso, marcadores en los eritrocitos. Los eritrocitos que andan por ahí, andan por ahí circulando en nuestra sangre. Ahí está una proteína. Pero ahora yo le voy a pegar a esta proteína, perdón, a esta membrana, un oligosacárido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monosacáridos, un oligosacárido. Pero fíjense a dónde está pegado ahora este oligosacárido. Ya no a una proteína como acá, ¿verdad? Ya no a una proteína, sino a los fosfolípidos. ¿Cómo se llamaría ahora esta cosa que tengo aquí? Ahora se llamaría glucolípido, ¿sí? Y estos glucolípidos, ¿se acuerdan? Las glucoproteínas sirven como receptores, ¿verdad? Los glucolípidos sirven como marcadores, ¿sí? Entonces vamos a decir que este marcador es antígeno, un antígeno de membrana de un eritrocito. Entonces, este glucolípido, este marcador, este antígeno, le dice al resto de las células, le dice al complejo mayor de histocompatibilidad que este antígeno es el antígeno A y entonces este individuo es del grupo sanguíneo A, ¿no? O por ahí pueden dar otro antígeno, otro glucolípido D, y entonces decimos que es A positivo, ¿no? Y bueno, ya me entienden, pues, ¿verdad? Células marcadoras, perdón, biomoléculas marcadoras que reciben estímulos, ¿sí? Perdón, envían estímulos, ¿sí? Las marcadoras envían estímulos. Perdón, dije reciben estímulos. Las marcadoras envían estímulos. Y ahora sí, células receptoras que como lo dice su nombre, reciben estímulos, ¿sí? Y bueno, todo esto pues lo vamos a ir platicando cuando profundicemos más en esto, ¿no? Entonces, pues ahí va la cosa. A ver, me dicen por acá, lo que dijo ahorita fue básicamente el ciclo de Cori. Ah, sí, podríamos decirlo, ¿no? El ciclo en el que la glucosa se convierte en glucógeno o el glucógeno se convierte en glucosa, dependiendo de las necesidades metabólicas del cuerpo. Sí, básicamente. Receptores, exactamente, los receptores que son glucoproteínas. Bueno, me van entendiendo, ¿no? Se va entendiendo. Entonces, fíjense que en nuestras primeras clases, muchachos, nos enfocábamos más en la cuestión de morfología, de clasificación, de composición estructural de los carbohidratos, ¿verdad? Vean, noten ahorita cómo estamos profundizando mucho más y nos estamos yendo a las cuestiones fisiológicas de los carbohidratos, ¿sí? Ya estamos yéndonos más lejos porque ya están mucho más preparados de lo que estaban la primera vez que vimos esto. Entonces ya entienden todo lo que estoy diciendo, ¿no? Ya tienen, o bueno, al menos pues tienen una noción de lo que estoy explicando aquí. Y quiero que todavía vayan más allá, ¿sí? No quiero que se me queden aquí nada más, quiero que vayan todavía más allá y esto que acabamos de platicar ahorita, esto que acabamos de recordar o aprender ahorita, lo apliquemos, chicos, a, a cuestiones pues que se van a complicar un poquito más, ¿no?
Y estoy hablando pues precisamente de histología. Los que vieron histología sabrán de qué estoy hablando. Ahí está, chicos, ahí están algunas de las funciones. Quiero que profundicemos, bueno, no profundizar, avanzar nada más, ¿sí? Quiero que avancemos ahora con su clasificación, porque voy a estar hablando mucho de oligosacáridos y polisacáridos. De hecho, ahorita me escucharon hablar, ¿no? De oligosacáridos y polisacáridos. Por ejemplo, se dieron cuenta, ¿no? Que ahorita que yo dibujé, por ejemplo, esto que estoy poniendo aquí, me escucharon contar y dije, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolitas, ¿no? Y yo a este le decía oligosacárido, ¿sí? Y también me escucharon decir, ah, el glucógeno se forma por hasta 50,000 o más unidades de glucosa. Entonces es un polisacárido, ¿no? Polisacárido de reserva. Me escucharon mencionar esos dos términos, ¿sí? Porque son precisamente una clasificación estructural de estas biomoléculas. Los polisacáridos y los oligosacáridos también los voy a estar mencionando mucho. Los mencioné ahorita en esta explicación, pero también los vamos a mencionar mucho, mucho, mucho en histología, ¿sí? Ok. Bueno, pues vamos a esto de su clasificación, ¿sí? Y aquí también hay algunas cosillas que platicar, ¿sí? A los monosacáridos, perdón, a los carbohidratos, pues, en general, los vamos a clasificar, pues, simplemente por la longitud de las cadenas que forman, ¿sí? Que los conforman. Entonces, chicos, fíjense, nosotros tenemos tres clasificaciones: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Hemos hecho ya nosotros por ahí una analogía en la que decimos que las biomoléculas también se llaman macromoléculas, ¿sí? Las biomoléculas también les decíamos macromoléculas porque son cadenas, ¿sí? Porque están formadas por cadenas. Vamos a decir que aquí tengo un eslabón y este eslabón se va a unir a otro eslabón, ¿no? Y este a otro eslabón. Y este a otro eslabón. Y van a formar pues una cadena. Entonces, estas cadenas, formadas por eslabones, tienen sus denominaciones. Y al mismo tiempo, los eslabones, ¿sí? Tienen su propia denominación. Entonces, los carbohidratos, ¿sí? Estos carbohidratos son la cadena. Estos carbohidratos son la cadena, ¿sí? Los carbohidratos. Y cada uno de estos eslabones se llama monosacárido, ¿sí? Cada uno de los eslabones se llama monosacárido. Entonces, yo puedo tener dos tipos de cadenas, ¿sí? Dos tipos de cadenas, los oligosacáridos y los polisacáridos. Ustedes ya saben que los oligosacáridos son cadenas cortas de monosacáridos, ¿sí? Y los polisacáridos son cadenas largas de monosacáridos, ¿sí? Entonces, esto es una cadena y yo la veo relativamente corta, ¿verdad? Pero se pueden alargar muchísimo. Entonces, repito, chicos, los carbohidratos como tal, las macromoléculas, los glúcidos, son cadenas. Y cada uno de estos eslabones, son monosacáridos, ¿sí? Los monosacáridos se van a concatenar para formar oligosacáridos o polisacáridos. Y yo sé que ustedes saben que los oligosacáridos son cadenas de 1 a 10 monosacáridos, ¿sí? Y que los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos. Eso ya lo saben, ¿sí? Lo que quiero aclarar aquí es la cuestión de los oligosacáridos, porque luego en algunas bibliografías viejitas nos ponían disacáridos, ¿sí? Por ahí luego hay por ahí hay algunos libros viejitos que le ponían a los oligosacáridos disacáridos, ¿no? Yo creo que ustedes pueden intuir por qué. El término di
nos hace referencia a dos, ¿verdad? Y sí, o sea, sí, los oligosacáridos más comunes son las cadenas de dos monosacáridos, sí, pero hay más. Hay trisacáridos, hay tetrasacáridos, hay pentasacáridos, ¿sí? Cadenas de 2, 3, 4, 5 hasta 10. Entonces, no es correcto que les llamemos, que los reduzcamos, pues, a solamente disacáridos, ¿sí? El término, pues, adecuado es este, oligosacáridos, porque ¿qué significa el término oligo? Poco, ¿verdad? Corto. Entonces, oligo nos hace referencia a cadenas cortas y esto sí va a englobar a las cadenas de 2, como los disacáridos, de 3, de 4, de 5 y hasta 10, pues. ¿Sí? Entonces, en los libros más viejitos, ustedes se van a encontrar eso de disacáridos, ¿sí? Refiriéndose a los oligosacáridos. Pero no se trata solamente de estos, hay más, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean en un libro que nos dice solamente disacáridos, ¿sí? Pues ustedes sepan que se están refiriendo a estos, porque hay muchos más, ¿sí? De hecho, se ha demostrado que los trisacáridos tienen funciones inmunológicas importantes, ¿sí? Este, por ejemplo, vieron ahorita, ¿no? Que conté muy concretamente, cuando dibujaba por ahí una glucoproteína, muy concretamente conté uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monosacáridos, ¿no? Entonces, muchas de las glucoproteínas de membrana están formadas por oligosacáridos de 8 o 9 monosacáridos, ¿sí? ¿Y cómo se llama eso? Octa o nona sacáridos, ¿sí? Entonces, los de 2 no son los únicos, chicos. Les digo, hay libros viejitos que nos dicen, disacáridos, porque antes sabíamos solamente de la existencia de 2, pero ahora sabemos que son de 2 hasta 10. Ay, aquí le puse uno, perdón, de 2, ¿sí? Ahí corríjanle, le puse uno. No sé en qué estaba pensando. 2, sí, ahí corríjanle, chicos, son de 2, ¿sí? 2. Bueno, ahí está. Ahora, algo que suele pasar muy desapercibido, he notado en estos temas, lo he notado mucho en, en ustedes, que dejan pasar mucho este término, esta clasificación, perdón, de los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, ¿sí? Entonces, a ver, en la clase de hoy no lo dejen pasar, ¿sí? No dejen pasar este término y entiendan muy bien a qué se refiere cada uno, porque también lo vamos a tocar mucho cuando nos toque histología, ¿sí? Entonces, entiendan muy bien qué onda con esto. Yo creo que ustedes están perfectamente bien familiarizados con los términos homo y hetero, ¿sí? Homo es un término que nos hace referencia a igual, ¿sí? Hetero nos hace referencia a diferente. Y ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la cosa, chicos, ¿sale? Entonces la cosa es la composición. Por ejemplo, les voy a poner aquí como ejemplo de un homopolisacárido al glucógeno, del que hablábamos hace rato, ¿no? Y como ejemplo de un heteropolisacárido al peptidoglucano. Bueno, no, a la mureína, para no irnos tan lejos, ¿sí? Para no irnos tan lejos. Entonces, un homopolisacárido va a ser un polisacárido que está formado por subunidades, por más de 10 subunidades del mismo sacárido. ¿Sí? Porque acuérdense, ¿eh? ¿Qué son estos dos? ¿Qué son estos dos? Oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué son? Cadenas, ¿sí? Estas son cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, pues este polisacárido es una cadena en la que todos los monosacáridos son el mismo. Por eso les decía ahorita, ¿no? Un ejemplo de esto es el glucógeno. ¿Qué dijimos que era el glucógeno? Más de 50,000 subunidades, pero todas son glucosa, ¿sí? Todas son el mismo. ¿Qué significaba el término hetero? Diferentes, ¿sí? Entonces, pues ahí está, diferentes
monosacáridos. ¿Sí? Diferentes monosacáridos. Y les ponía aquí el ejemplo de la mureína. Cuando me escucharon decir el primer ejemplo en el que corregí, ya ven que les dije péptidoglucano. ¿Dónde han escuchado eso? ¿Dónde? Acuérdense, ¿de dónde viene eso de péptidoglucano? ¿Dónde lo han escuchado? ¿En la pared celular de quiénes? ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo han escuchado? Las bacterias, exactamente. Las bacterias. Ah, qué listos, ¿verdad? Qué listos. ¿Y de qué está hecho el péptidoglucano? Por eso hice ahí la corrección. Fíjense, ¿a dónde va la cosa? Por eso hice la corrección. Por eso no quise poner péptidoglucano. Porque ¿qué significa? Fíjense, escuchen muy bien. Péptidoglucano. Separen los dos términos, ¿sí? Péptido, ¿sí? Ese es uno. Y glucano. A ver, ¿a qué me hace referencia el término péptido? ¿A qué me hace referencia el término péptido? Pues a las proteínas, exactamente. Entonces, este es un componente proteico, ¿sí? Y glucano, este es un componente glucosídico, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Una glucoproteína. Bueno, no una glucoproteína, ¿sí? No podríamos decir que es una glucoproteína. Más bien podríamos decir que es un polisacárido con un componente proteico, ¿sí? ¿Por qué péptido? A ver, Al que me, al que me conteste, ya ven que les aposté por ahí un gansito para los intensivos. Al que me conteste esta pregunta, le doy ahora un gansito, ¿sí? ¿Por qué, por qué utilizo el término péptido y no quiero enfocarme tanto en esto de proteico? ¿Por qué no puedo decir que es una proteína? ¿Por qué puedo decir que es un péptido? A ver, ¿por el enlace? No, no es por el enlace. Por las uniones, no. O sea, sí pues, pero esa no es la razón concreta. Porque es una enzima. ¿Cuál enzima? No, ¿cuál enzima? A ver, dame tu dirección. Esa que dijo encima, dame tu dirección para mandarte unos zapes por correo. ¿Por los aminoácidos? No. ¿Por la estructura? O sea, sí, pero no. O sea, bueno, sí, pero ¿por qué? A ver, profundiza. Por la que es una cadena corta. Ahí está. A ver, ¿quién fue el que me contestó? Navarro. Te debo un gansito. García, también te debo un gansito. Exactamente. Porque son nada más 4 aminoácidos, ¿sí? Porque son solo 4 aminoácidos. Y a una cadena de 4 aminoácidos yo no le puedo decir proteína, ¿verdad? Le digo péptido. ¿Se acuerdan, verdad? Ok, entonces ahí ya tengo una deuda de 2 gansitos. Ya debo 2 gansitos para los intensivos y me toca con ustedes. Recuerden que les debo un gansito. Exactamente, sí. Péptido, no proteína. Por eso quise corregir aquí y no puse el péptido glucano, porque tiene su componente proteico, pero más bien es peptídico, ¿sí? Y bueno, pues, a ver, vamos a regresar a esto acá vamos a regresar a esto acá de la moreína. Tengo una gran, tengo una gran deuda de gansitos. Ah, pero sí las pago. Este, si no, al que anda por ahí, al que le pagué un gansito, si no, ahí confiésenlo, sí pago, ¿eh? Bueno, vamos a regresar pues por acá, con esto de la mureína. ¿Se acuerdan que la mureína era pues precisamente el componente glucosídico? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estaba formado por dos subunidades que se repetían. ¿Se acuerdan cuáles eran? El NAM y el NAG, ¿sí? NAM. O sea, bueno, no le voy a poner el nombre, nada más escuchen, que ahí me voy a echar media hora escribiendo, ¿no? Nada más escuchen. Ácido N-acetil murámico, N-acetil glucosamina, ¿sí? Son dos monosacáridos diferentes, ¿sí? Son dos monosacáridos diferentes que se repiten miles de veces, ¿sí? Que se repiten miles de veces para formar una cadena
¿sí? Que va a empezar a formar al péptido glucano, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que este NAM y este NAG tenían por ahí algún enlace? Entonces, se pegaba una cadena de cuatro péptidos, ¿sí? Perdón, de cuatro aminoácidos que formaban un péptido y otra mureína, y ahora sí ya teníamos al péptido glucano, ¿no? Entonces, pues fíjense, chicos, ¿sí? Fíjense que son dos monosacáridos diferentes. No necesitan ser más de 10, o sea, con más de 10 me refiero a la longitud, no que sean más de 10 monosacáridos diferentes. Mientras sean diferentes, ¿sí? Mientras sean diferentes, es un heteropolisacárido. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces ojo con estos porque también los voy a estar mencionando mucho. Por ejemplo, hace ratito me hablaban de el ácido hialurónico, ¿no? El ácido hialurónico. Entonces, ese ácido hialurónico es precisamente un heteropolisacárido, porque tiene N-acetilglucosamina y glucosa, dos monosacáridos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, ahí está. Y miren, repito, esta ya no va a ser una clase así como la que tuvimos al inicio, donde yo les explicaba paso a pasito todo lo de, ¿se acuerdan? La fórmula general y que si estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y que si el grupo cetona o el grupo aldehído, ya, eso ya lo saben, ¿sí? Ya no es momento ahorita de hablar de eso. Entonces, esto de la clasificación de los monosacáridos por el grupo funcional, por el número de carbonos y por su estructura, no lo voy a tocar. Sí, esto no lo voy a tocar ahorita porque no es algo que sirva para lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? En histología, ¿sí? De lo que sí voy a hablar mucho es de estos oligosacáridos y estos polisacáridos. Y sí quiero que tengan muy, muy presente, chicos, qué es esto de homopolisacáridos y heteropolisacáridos, porque también lo voy a mencionar, ¿sí? Bueno, pues ahí está, chicos, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿podemos tomar un descanso? Pues, ¿qué hora es? ¿A las 10? Sí, sí, ya, vamos bien, ¿verdad? ¿Ya ha entendido todo esto? Sí, sí, díganme que sí. Sí, si no, no hay descanso. Ah, no es cierto. Sí, vamos a tomarnos unos 5 minutitos y continuamos ahora con las proteínas, ¿vale? Las duditas, déjenmelas en el chat. ¿Sí? 5 minutillos y continuamos, chicos. Para seguir ahora con las proteínas.